bienvenidos a otro programa de conversaciones académicas. Hoy tengo un invitado muy especial, el profesor John Harold Giraldo, que ya lo voy a presentar, pero primero quiero saludarlo. Bienvenido, profesor John Harold Giraldo, a mi programa. ¿Cómo ha estado? James, qué bueno estar contigo. Me honra mucho este encuentro que pueda ser beneficioso para tejer, para circular la palabra o para espiralarla. Y qué bueno poder estar en este programa donde ha estado tanta gente. Es todo un honor. Muchas gracias, James, por permitirme este espacio. No, muchísimas gracias a usted, Harold. Como siempre voy a hacer la presentación del invitado. Acá tengo un libro de John Harold, aquí lo pueden ver. Curmadó como un río de Chaquiras, de John Harold Giraldo Herrera. El profesor John Harold nació en Pereira, él dice que es un caminante de la palabra. Voy a resumir un poco su hoja de vida. Es cronista independiente, periodista, hizo su estudio en Español y Comunicación Audiovisual en la Universidad Tecnológica de Pereira, también una maestría en literatura, y es doctor en educación también de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es investigador, guionista, escritor, caminante de la palabra, como nos decía. Ha escrito diversos libros. Transformar y recuperar lo que se ha perdido, La madre de los muertos, Paisaje de paisajes, Con mi cuerpo de mujer, La ruta de la cestería en Vera. Entonces son muchos los temas que al profesor Harold le interesan: la literatura, la poesía, el periodismo, la crónica. Actualmente es el director de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo acá solamente estoy haciendo un breve bosquejo del recorrido académico del profesor Harold. Yo quisiera empezar con un comentario. Usted se ha interesado mucho por el periodismo, por los pueblos indígenas. ¿Cuál fue su inicio? ¿Usted por qué se interesó por la literatura y en especial por los pueblos indígenas? ¿Algo pasó en la escuela? ¿Algo pasó en el colegio? Hay veces nos suceden cosas que nos transforman la vida, un comentario de un profesor, una vivencia. Cuéntenos cómo fue ese proceso, profesor Harold. Bueno, James, mira, son muchos los caminos en los que uno puede transitar, y en la medida en que uno camina, pues va eligiendo y también va encontrando asuntos del mundo que le inquietan. Digamos que tengo varios recuerdos de por qué ahorita elegí como estos caminos. Yo, cuando estaba en el colegio, pertenecía a los grupos ecológicos del Risaralda. Entonces casi que una parte de mi vida ha sido el caminar estas montañas, festejar los sentidos en un bosque, en un río, preocuparme por el territorio, que es un concepto y una categoría sustancial en nuestros días. Y pues tengo como esa fortuna de haberlo caminado, y creo que uno defiende más lo que conoce. En el caminar del territorio, particularmente, recuerdo una ocasión cuando tuvimos la oportunidad de ir a Pueblo Rico, allá ese municipio que es un crisol de Risaralda, un encuentro de culturas, un sitio que sencillamente es paradisiaco. Y recuerdo que tuvimos la oportunidad de compartir con el pueblo en Vera, y ellos me enseñaron a tejer manillas. Y resulta que yo era un pelado que tenía muchas iniciativas. Algunas de ellas era ser periodista, otra de ellas era incursionar en el mundo de la biología, de la botánica. Tenía un referente que me había cultivado, que era Jacques Cousteau, esos programas esplendorosos de Naturalia. Y bueno,
tenía por ahí como ese arraigo y recuerdo que los Embera me enseñaron a tejer manillas. Tiempo después pude sostener un semestre universitario a punta de manillas y entonces yo vendía manillas en la Universidad Tecnológica de Pereira antes de emplearme en algún otro oficio. Y digamos que ese encuentro con ellos fue muy vital porque luego cuando yo terminé particularmente una maestría, pues caminé con el fotógrafo Rodrigo Grajales, inquietándonos por todos estos territorios, y él ya tenía un trabajo muy avanzado con los Embera, y fue ya particularmente estando en Mistrató, vamos ahí a la otro municipio, otro lugar fenomenal de Risaralda, y me encuentro con que ya siendo yo profesor, le voy a dar clases a varios Embera. Lo primero que ocurre es que la mayor parte de ellos no hablaba español y entonces ya era un reto para mí. ¿Qué hace un profesor enseñando español cuando casi todos saben Embera? Entonces facilité con un interlocutor en el salón y les dije, no, yo necesito es que ustedes me enseñen a mí Embera. Y entonces les pregunté que quería saber más de ellos. Ellos terminaron enseñándome más de lo que yo pude enseñarles y les hice una pregunta muy particular. Cuéntenme cómo hicieron para llegar aquí. Y entonces ahí hubo una cantidad de historias, particularmente se me quedó la de Pablo Emilio, que venía después de caminar 2 días salió de su casa y se demoró 2 días para llegar al salón de clase. Y eso a mí me conmovió muchísimo, a tal punto que yo le dije, yo quiero hacer ese recorrido contigo, Pablo Emilio. Y él se reía, se burlaba, decía que eso era casi que imposible. Y bueno, la historia se resume a que casi que uno de los primeros textos indígenas que yo escribo es sobre la historia del Embera que camina 4 días para estudiar 2. Así la denominé, porque era 4 días, 2 días yendo, 2 días volviendo, y solo estudiaba viernes y sábado, y ya esa historia la escribí, y bueno, me gané como 2 premios con esa historia. Rodrigo Grajales también hizo las fotografías, y lo que él se demoró 4 días yendo y volviendo, nosotros nos demoramos como una semana caminando Purembará, hasta llegar hasta Puerto de Oro. Pasamos por Currumay, Currumay Medio, Alto y una cantidad de veredas, y entonces lo que yo puedo decir es que a partir de eso incorporé la pedagogía del tenis, de la bota, del zapato, y lo que he hecho es caminar este territorio en compañía de muchos amigos, en compañía también de la familia, porque ahí tú citaste, por ejemplo, la ruta de la cestería Embera, y ese es un documental que hicimos, particularmente ese lo quiero mucho porque lo hice tanto con mi hijo, con mi compañera, con la hija de mi compañera, con un fotógrafo excepcional que es Santiago Ramírez y con otras personas, y lo que hicimos fue recuperar es una palabra bastante presuntuosa, lo que hicimos fue dejar en un documental lo que ya no hacen los jóvenes Embera, que es armar con bejuco una serie de artesanías, pero también una serie de cosmovisiones que hay alrededor de Sisu y Dama, que son 2 palabras indígenas, Sisu el bejuco, Dama la culebra, porque entre otras, cuando hacen algo los Embera de cestería, es como si una culebra serpenteara y se metiera alrededor ya sea de un canasto, alrededor ya sea de una correa o incluso una cestera, digamos que eso es una cama. Entonces, pues, lo que estoy es lleno de historias por haber recorrido este territorio, y esas historias incluyen tanto lo indígena como las víctimas del conflicto armado, porque también ahí con otros compañeros de Magdalenas por el Cauca, particularmente Yorladi Ruiz, particularmente su compañero que es artista plástico,
pues hemos también navegado el río Tun, el río Cauca, particularmente el río Cauca nos encontramos con unas mujeres muy fuertes y esas mujeres, pues algunas de ellas recogieron cadáveres, como doña Inés, que recogió más de 100 cadáveres del río Cauca y entonces la nombramos la madre de los muertos. O también está Isabel, una mujer fabulosa, que le escribió poemas a esos muertos y entonces la llamamos la poeta de los muertos. O como la hermana Marixe Trigos, qué mujer tan emblemática de Colombia, porque fue capaz de arrebatarle cadáveres a los paramilitares en Trujillo. Y entonces esa mujer ha hecho de Trujillo Valle un lugar de memoria, un lugar para no olvidar, un lugar para decir que esto nunca más, que este horror y esta tragedia de la violencia debería cesar. Entonces allá hay un parque monumento y entonces hemos contado historias de estas mujeres, James, y yo creo que lo más plausible de todo esto es que yo he podido tener una entrañeza con mi territorio. Y entonces hay mucha gente que prefiere viajar hacia afuera y yo prefiero siempre buscar los recovecos, lo que llaman la Colombia profunda, que incluso está aquí en Risaralda. Muchos de nosotros ni siquiera hemos ido al Tataqui, que es el Nevado de Santa Isabel, o no hemos acudido al Tatamá, que es el abuelo de los ríos, o no hemos ido a los planes de San Rafael, o nos falta tiempo para venir a la ruta de Nancuer, que es la ruta del salado, de la sal, aquí en Santa Rosa, o en Soitamá, en fin, hay tantos territorios, o tú que estás ahí tan cercano, habría que explorar también a Sopinga, que es todo eso que ancestralmente tenemos esa historia también afro, esa historia palenquera, esa historia que nos circunda y bueno, lo que me ha permitido la vida, el respirar, es poder tener esos encuentros con personas como tú también, para hablar de política, de filosofía, del mundo, de la vida. Y bueno, en eso estamos. Ahora, muy bien esas historias que nos cuenta, cómo inició todo. Hay veces es difícil dar con el inicio. Uno a veces mira al pasado y dice, ¿yo por qué me incliné por esto? Pero usted, de las cosas que dijo, de todo lo que dijo, hay algo que me interesó, fue que habló, bueno, yo no sé mucho francés, pero Jean Cousteau, usted habló de Jean Cousteau, que usted lo vio y que le interesaban las plantas y bueno, y mira hasta dónde llegó, literatura, comunicación, periodismo, crónica y el interés por lo indígena. Entonces, usted también es director de una licenciatura, vamos a hablar de ella acá, que es licenciatura en tecnología, ya usted me dirá el nombre completo, y cómo se relaciona, digamos, la tecnología, en este caso la televisión, en la actualidad las redes sociales, digamos, con lo indígena, con la literatura. Yo veo muy poco en la televisión colombiana, para que relacionemos los dos comentarios, veo muy poco, por lo menos en los canales, digamos, importantes de Colombia, que se traiga a colación lo indígena a través de los medios de comunicación. Entonces, hacia eso quiero hacer el comentario, John Harold. ¿Cómo ve esa relación de la tecnología, en este caso los medios de comunicación, con los pueblos indígenas y con que los colombianos sepamos más de nuestros ancestros, como usted nos decía ahora? Bueno, James, mira, esa pregunta, inquietud tuya, me permite hablar de un criterio sustancial de los pueblos indígenas, yo podría decir que del mundo, pero de Colombia, muy, muy en singular. Ellos hablan de la reexistencia, es decir, redevolver existencia, de tener un espacio de ser. Y creo que las tecnologías de la información van muy de la mano. Yo soy un privilegiado, digo que me he ganado muchos premios, sobre todo de la vida, y pues bueno, yo fui primero estudiante de una carrera de español y comunicación audiovisual que combinaba el mundo de lo literario, el mundo de lo lingüístico, pero también el mundo de lo más mediático.
y entonces encontré como una carrera 3 en 1, pero al mismo tiempo, si se quiere, era una 4 o 5 en 1, porque también estar en la universidad tecnológica es imposible ser universitario de universidad pública sin uno contagiarse de la política, sin uno abstraerse, uno no se puede abstraer del mundo, esta efervescencia de pensar el mundo que todavía continúa. Y bueno, el camino me ha llevado a ser el director de este programa, bueno, de una escuela que tiene 2 programas, y yo he podido ser profesor de radio, de cine, y allí me encontré otra categoría con el profe Rodrigo Argüello, que también la cojo, y es la multiexpresividad. Entonces mira que existencia y multiexpresividad las combino. Un poco también desde la filosofía, si se quiere, con la complementariedad. Digamos que no he sido capaz de ser una sola cosa. No me basto a sí mismo siendo solo profesor, o no me basto a sí mismo solo escribiendo. Hay como esa búsqueda de ser un caminante, de ser un Jacques Cousteau, siendo tan atrevido y buscando ese personaje, pero también siendo un Alfredo Molano. Desde que leí el libro Desterrados de Alfredo Molano, que fue un sociólogo tan brillante que tuvo Colombia, pues yo lo que he tratado de hacer es imitar lo que hacen estas personas, a mi manera, ¿cierto? Y a mi estilo. Entonces, la reexistencia quiere decir que los más de 115 pueblos que tiene Colombia buscan un espacio para ser escuchados. Y yo lo que he hecho es darles no voz porque ellos la tienen, pero sí visibilizarlos. Entonces he contado algunas de sus historias. Por ejemplo, los guayú, que son la mayoría en cantidad en Colombia, allá tanto en la Guajira como en Venezuela, porque ellos también son de Venezuela. En algún momento en la Guajira, una multinacional que se llama el Cerrejón quiso expropiarles de su territorio porque lo que querían era seguir sacando carbón, y entonces les iban a desviar un río, y ese río, al desviarlo, implicaba que tenían que correr. Así lo han hecho muchas comunidades, y no solo correr la comunidad, resulta que tenían que correr el cementerio, los arroyos, los lugares sagrados. Y puede que nosotros, los mestizos o los capunías, como nos dicen los embera, no tengamos problema con movernos de nuestras casas. Y eso que es muy difícil. Pero para las comunidades indígenas, las casas son lugares sagrados, son sitios donde no se puede trastear la memoria, porque una vez ellos se ubican en un sitio, han enterrado su ombligo, a veces su placenta, y han enterrado sus muertos ahí con ellos. Y entonces eso implicaba que había que trastear los muertos, y una de esas comunidades se opuso a que no era posible trastear la memoria. Ponte a pensar esta tensión filosófica. No es posible trastear la memoria. Y entonces sacaron sus arcos, sus flechas, sus guayucos. Los guayucos son como una especie de taparrabo, y dijeron: de aquí no nos vamos. Y tuvimos el privilegio de conocer esa historia, y la publicamos en el Clarín de Argentina, la publicamos en El Espectador. Y bueno, lo que pudimos también decir es: aquí están los guayú, que hablan guayunaiki, que no pueden trasladar su memoria, que son hijos del viento, la primavera, y que en ese lugar se deben quedar porque hayan albergado toda una historia, una cosmogonía, de tal manera que, para sintetizar, yo he acudido a la multiexpresividad. Entonces escribo, pero también hago documentales, pero también me gusta la fotografía, pero también hago radio, también he hecho televisión. Digamos que algunas de las series he tenido el privilegio de sacarlas en Televisión Española, en Señal Colombia, en Telecafé. Esa que tú mencionabas, por ejemplo,
con mi cuerpo de mujer, o una que hice con Will, un cineasta que se llama Paisaje de Paisajes, o con Diego Espinosa, que hemos podido también pues hacer cine y radio. Entonces digamos que lo que yo hago es combinar también las tecnologías, la multiexpresividad, creo que tú también lo haces, James, y bueno, en esta carrera que estoy de tecnologías de la información y la comunicación he aprendido mucho de colegas, de estudiantes, y lo que hago es combinar todas las formas de expresión posibles para dar cuenta de esas historias, de esos caminos, de esos encuentros, de esos rastros, de esos vestigios. Por ejemplo, mencionaste transformar y recuperar lo que se ha perdido. En Río Sucio, Caldas, hay una cantera arqueológica de lugares, de sitios, por ejemplo el Cerro Tabuyá, que es el Cerro de la Luz, o esos petroglifos que están allí en Escopetera y Pirza, en el territorio de la montaña, o toda esa sabiduría que albergan los de San Lorenzo, que han participado de la medicina ancestral. Pues con algunas de esas cosas me he podido topar. Topar es un verbo que me gusta mucho, lo utilizaban nuestros abuelos para decir vamos hasta el tope, vamos hasta el límite a encontrar a nuestros amigos o vecinos que vienen a visitarnos, y encontrémonos ahí y vengamos y los traemos a nuestra casa. Y entonces lo que yo he hecho es topar, encontrar en esos límites, en esos sitios que están por allá, y pues me los he traído acá para compartirlos con mi familia, con mis amigos, con los estudiantes, porque también a veces los llevo a esos lugares donde he tenido el privilegio de ir. Y pues si le contara a James, tengo una cantidad de lugares que ojalá la vida me dé el espacio para poder ir allá y poder dar cuenta de eso que hay allá. No, excelente, excelente. Dijo muchas cuestiones, claro, hay veces buscamos más irnos para otros países, pero no sabemos realmente lo que tenemos en nuestras tierras, todo lo que nos dijo ahí. Le voy a ser sincero porque estamos conversando. Muchos de los, y me da hasta pena decir esto acá, muchos de los sitios que dijo no los conozco, los quiero conocer ya usted con ese comentario ya, y los que nos van a escuchar pues ya me da ganas de visitar, y de verdad siento pena porque hay veces no conocemos nuestros territorios. Harold, yo voy a hacerle un comentario, es un poco, bueno, ya cada uno lo tomará a su manera, pero a usted le interesa mucho la comunicación, bueno, muchos temas, pues digamos, la comunicación, y esa comunicación se expresa en televisión, en radio, en cine, a través de la tecnología y a través de la literatura. Pero yo quiero hacer un comentario que me parece muy interesante, se está perdiendo la identidad de los pueblos indígenas. Bueno, ahí hay una pregunta de fondo, ¿se dice indígena o se dice indio o se dice ancestro? Bueno, si quiere podemos empezar con esa, para que vayamos por partes, porque ahí va la otra pregunta. Entonces, primero es, porque digamos nosotros somos una mezcla de muchas razas, aunque también eso está en discusión porque realmente hay una sola raza, que es la raza humana, de eso también se ha discutido mucho, pero digamos somos una mezcla de diferentes culturas. Entonces, ¿cuál es la manera, digamos, que usted cree, es que no sé si decir correcta, de que debemos dirigirnos a estos pueblos originarios? Harold, pues. Yo creo que en aras de hacer justicia poética y de hacer justicia lingüística y de hacer justicia ontológica, cada pueblo elige cómo llamarse, elige cómo nombrarse, pero también existe una injusticia ontológica, una injusticia lingüística y una injusticia política, porque a nosotros se nos quedó la idea de indios. Incluso eso genera un conflicto de identidades, porque resulta que el parentesco de indio está más análogo a los hindúes, que entre otras esa es una querella
histórica, porque pensaron que llegaron a la India, ¿cierto? Y entonces se quedaron indios. Muchas de las comunidades, cuando uno les pregunta cómo los llamamos, de hecho, si yo te preguntara a ti, James, o le preguntáramos a alguien cómo le gusta ser llamado, cada quien decide cómo. A mí, por ejemplo, me parece más que sublime cuando alguien me dice profesor. Eso me parece que encierra, tiene una connotación gigantesca, y si me ponen a elegir entre tantas cosas que uno pudiera llegar a hacer, yo creo que nunca dejaría de profesar, de ser profesor. Y si me colocaran otro título, pues el que más me engalana es el de ser papá. Y el otro es el de ser humano, que entre otras es humos y ano, perteneciente. Entonces yo soy un perteneciente a la tierra. Entonces figúrate que en esta búsqueda de cómo llamarlos, muchos de ellos se llaman nativos. De hecho, recuerdo mucho a Didier Chirimuscay y a un programa que había por la televisión pública que se llamaba Colombia Nativa. Y entonces ellos a sí mismos se llaman nativos. Es una palabra mucho más justa para nombrar que son de aquí, que acá pertenecen. Y luego uno podría colocarle elementos. Ellos se sienten muy bien si los llamamos ancestros, porque son nuestros ancestros, y son mayores y mayoras que han tejido el recorrido, la palabra, de tal manera que ellos se sienten muy bien nombrados con la palabra ancestros. Luego existe la palabra para llamarlos de acuerdo con su pertenencia a cada nación o pueblo. En esto que hemos compartido con hermanos bolivianos y ecuatorianos, en Ecuador las comunidades de origen son naciones, y por ejemplo la Constitución ecuatoriana se llama a sí mismo la plurinación, son plurinacionales. Nosotros que les tenemos una ventaja a muchos países del mundo, porque fuimos una de las primeras naciones en llamarnos pluriculturales. Ese término es tan bello, James, pluriculturales, pero hay que hacerle un poco más de fuerza desde el punto de vista político para dar cuenta de la pluriculturalidad. Y bueno, entre esas culturas, pues imagínate que yo también me puse a la tarea, quiero por lo menos compartir con 30, si me alcanza la vida, culturas de origen. No sé cuántas llevo, pero te puedo hablar de los Kumba, te puedo hablar de los Embera. Los Embera es una gran nación que tiene 5 pueblos. Entonces están los Epidara de Sidara, están los Chamí, están los Catío, están los Huonán y están los Embera, que se llaman así a secas. Y está todo este mundo de la sierra y está todo este mundo del Amazonas, donde están, por ejemplo, los Siona, los Ticunas, entre otros pueblos, y está todo ese macizo colombiano, donde están los Yanacunas, los Ambalueños, los Misac, los Nasa, entre otros. Y bueno, mira que estoy hablando de nombres con los que habría que nombrar a cada pueblo. Estoy seguro que si un Nasa, tú lo llamas Nasa, él se va a sentir muy contento. No habría que decirle indio, no habría que decirle otra palabra más que Wayú, no habría que decirle otra palabra. Imagínate que en la sierra, esta es como una anécdota, los españoles escucharon mucho el término aruacos. Aruacos es como el gentilicio del que habita la sierra, pero resulta que la sierra lo habitan muchos pueblos, y entonces allí están los Wiwa, o están los Cágaba, o están los Cancuamos, o están los Icú, y para los españoles todos fueron aruacos, a tal punto que hay un pueblo que se sigue llamando aruaco, a tal punto que en este gobierno el pueblo Icú
o el pueblo arhuaco tiene una gran representante en las Naciones Unidas que fue nombrada por Petro como una delegada de Colombia. Y sí, puede que eso moleste, porque para el sentir de muchos colombianos es una india o una indígena, para otros es una persona, una IQ que representa muy bien a los colombianos porque somos pluriculturales, como lo podría representar un afro, o como lo podría representar un campesino, o como lo podría representar un estudiante. Yo no sé, James, a mí me gusta mucho que en un mundo colectivo plural, un estudiante, un ama de casa, un obrero, un campesino, pueda también asumir cargos que antes le eran lejanos, o que un nativo también lo pueda, porque imagínate, James, tú y yo que estamos en el mundo de la academia, hay muchos nativos o muchos indígenas que ya son postdoctores, que los contratan en la NASA, que incluso dirigen programas académicos. Te voy a mencionar uno, Abadio Green, un fabuloso ser humano del pueblo Cuna, que dirigió mucho tiempo en la Universidad de Antioquia ese programa que se llama Pedagogía de la Madre Tierra. Y te estoy nombrando solo uno, ¿cierto? De los muchos que hay. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que la palabra indio tiene muchas connotaciones despectivas, pero también a veces, como le dicen al negro, que entre otras, decir negro puede ser un insulto, pero las comunidades afro han sentido tan cercanos ese término que a veces ellos prefieren autodeterminarse como negros, ¿ves? Y a veces los indígenas o los nativos prefieren autodeterminarse como indios porque no les molesta, porque incluso los hace sentir muy bien. Pero digamos que habría muchas maneras de llamarlos. Yo diría que la mejor manera de llamarlos es como son. Entonces, si son embera, si son pijao, si son umbra, y a cada uno de esos 115 pueblos, más los 4 que están no contactados, habría que darles su propio nombre. Ahora, sería un tema de mucha, claro, usted al final hizo su conclusión, que lo llamen a uno como esa. Como, ¿yo qué soy? Profesor, usted lo decía ahorita, es una palabra muy hermosa. Profesor, tú eres profesor también, Harold. ¿Y cómo se llama? Harold. Yo quiero que me llamen James y no que me digan un apodo que a mí no me interesa que me lo digan. Bueno, sí, yo pensaría que estoy de acuerdo. Usted hizo varias categorías, nativos, y creo que hay una que también se nombra mucho, que es pueblos originarios, porque ellos fueron, digamos, claro, si uno se remonta a hace 8.000 años, pues ellos no son los originarios, son descendientes de los originarios. Y también mitos que hay que sacar es que América no lo descubrió Colón, lo descubrió para los europeos, pero esto ya estaba descubierto hace rato. Es decir, acá habían 80 millones de pueblos originarios cuando llegó Colón, entonces esto ya estaba descubierto, ¿no? Descubierto para los europeos, pero esto ya estaba habitado. Y claro, y lo que usted nombró, por ejemplo, del Cerrejón, el despojo, no, es que, a ver, esto no sé si a todos nos tiene que dar pena lo que voy a decir acá, pero es que prácticamente, si miramos Pereira, si miramos La Virginia, si miramos Santa Rosa, Cartago, toda Colombia, nosotros como seres humanos, hemos despojado a esos pueblos. Es decir, tenemos que ser honestos. Los pueblos originarios fueron ellos, y ya prácticamente despojamos su territorio. Y esto no es Colombia, esto es todo el continente americano. Quizás Bolivia es una excepción, y Perú, pues que tienen, digamos, creo que tienen una buena cantidad, creo que tienen más cantidad de población indígena que nosotros, y pienso que hay que reevaluar esto, hay que reevaluar, digamos, el Estado colombiano en la actualidad, y los estados y los gobiernos que vendrán tienen un gran impulso, porque tienen que tratar de hacer que esos pueblos se mantengan. No sé, profe Harold, ¿qué piensa respecto de lo que dije acá, este último? Yo creo que la palabra descubrimiento, James, nos aplica más a nosotros los que habitamos este territorio,
porque lo cierto es que no lo conocemos. Mira, yo he caminado y cada vez que camino digo, pero ¿por qué esto se nos hizo como lejano? ¿O qué proyecto de país, porque creo que podríamos hablar más bien como en ese tono, ha hecho que nuestro país sea lejano y no próximo? Porque cuando uno tiene un país más próximo, pues más lo quiere. Yo este país lo amo, este país es bellísimo. Y cada vez que viene alguien de afuera y lo conoce, encuentro en esas personas que lo miran con extrañeza, con el deseo de conocer algo nuevo, como una magia, como algo que además los transporta y los hace adherirse más a nosotros. Entonces creo que para ser muy precisos, James, esto es como me enseñó otro profesor, de hecho estoy en la casa de ese otro profesor, vivo en esa otra casa que se llama Luis Alberto Zapatiño, un ambientalista fuerte, guerrero, muy perspicaz, que habitó todos estos territorios, que incluso fue fundador de la Suiza y la Pastora, porque convivió con osos, como un Jacques Cousteau pudo convivir con osos, en fin, ese maestro me enseñó una de las cosas principales de la vida, porque fue viajar hacia adentro, fue conocernos como culturas. Y creo que en ese conocimiento, James, nos debemos también sacudir, porque a veces se nos acusa, como tú lo estás haciendo, de por qué no conozco estos territorios, o a veces se nos acusa de algo, pero tenemos que descubrir que hay proyectos, no fuimos nosotros, pues tenemos la decisión de sacudirnos, ¿cierto? Pero también habría que reconocer que hay proyectos que nos han escondido, que nos han difamado, ¿ves? Hay mucha gente, por ejemplo, que le teme a las culturas indígenas o a las culturas de origen, como tú las llaman, porque casi que son sinónimos de guerrilleros o pleiteros, o incluso hay gente que piensan que ya tienen más de lo que deberían. Y cuando uno escucha a esas personas diría, bueno, nos falta conocer de historia, porque los que nos apropiamos de ellos fuimos nosotros. Estos territorios eran de ellos, todos por completo, y lo que hemos hecho es arrinconarlos. Y bueno, también ha existido otro proyecto de vergüenza indígena. Figúrate que los indígenas solo empezaron a alzar la cabeza cuando en la Constitución del 91 ya no los llamamos irracionales o personas sin alma, que era como los denominó jurídicamente una constitución política del 86. Tú que eres conocedor, imagínate que llamamos a esos seres irracionales, salvajes, sin alma. Entonces, si a mí alguien me trata así, me voy a sentir menor. Es que eran ciudadanos o eran personas de menor valía política y jurídicamente. No tenían derecho a ser elegidos, no tenían derecho a ser escuchados, no tenían derechos. Es más, era una visión esclavista. De hecho, todavía eso persiste. Entonces, tanto se avergüenza al indígena de ser indígena, como a veces, si a ti te dicen, James, que llevas un gen, en algún lado lo tenemos, debe estar por ahí, indígena, es probable que a ti no te avergüence. A mí me genera orgullo, como también debo tener un gen europeo o español o un gen afro, etcétera, pero buena parte de los colombianos y colombianas sí se avergüenzan si por fuera les dicen que son indígenas. Yo lo llevo con mucho orgullo. Es más, yo no sé si es que lo que yo hice fue descubrir ese gen, sacarle gusto, y porque yo a veces me siento indígena, sin serlo, porque pues no participo de la cosmogonía o de la cosmovisión, pero me siento muy identificado, enraizado con ellos. Entonces también esto es, el maestro Luis Alberto me decía, no te sientas que eres destructor de los bosques, porque tú no eres. Los que destruyen los bosques son multinacionales que están talando, o son grupos que están contaminando el aire. No te sientas culpable porque utilizas una moto, un carro. El gran poder
Los gran poderes son los que están acabando este mundo. Antes, y esto habría que decírtelo a ti, James, a quienes nos escuchan, si tú tienes conciencia del mundo y tú haces cualquier práctica para favorecer al mundo, tú le estás aportando al mundo. Mira, cuando tú decides cargar un vasito para tomar café, tú estás aportando al mundo. Cuando tú decides caminar el territorio, ir a un río, refrescarte en un río, cuando tú decides conocer una montaña y esa montaña te devuelve a ti conmoción, alegría, te regenera, tú estás aportándole al mundo. Yo creo esto también, James, a ti te ven muchos profesores y profesoras. Yo creo que todo profesor y toda profesora transforma el mundo, transforma vidas. La tarea más difícil es transformarse a uno mismo, porque uno dice tantas cosas, pero a veces no las aplica o no es coherente con lo que dice. Pero yo creo que hay muchas personas, el que sale en cicla, el que juega fútbol, el que está en un skate park, el que participa de cualquier ejercicio de colectividad. Yo creo, James, que ser subversivo en el futuro va a ser colectivo. Hey, oiga, júntese con otro, haga cualquier acto con otro colectivo. Yo creo que eso va a ser subversivo, porque es que el mundo nos reduce a lo individual, a no tener juntanzas. Imagínate cómo está la arquitectura en Pereira, que lo que más se venden son apartamentos unipersonales para una sola persona. Y yo celebro cada vez que otro se encuentra con otros, porque el mundo nos reduce a ser individualistas. Imagínate uno tener carro y bajar por un sitio y nunca llevar a nadie por el temor de juntarse con otro. Pues esto también es otro modo, no es que hay que ser confiado, pero cuando uno vence temores, está venciendo también odios, está venciendo proyectos. Cuando tú decides, Jaime, cuando yo decidí conocer mi territorio, me estoy zafando de un proyecto que lo esconde. Hay que ser, como dice Alejandro Buitrago, un poeta, viaje feliz, viaje contento, pero siempre viaje hacia adentro. Esto lo dice en un libro muy lindo que se llama Los pies del camino, y yo creo que cada quien que quiere conocer un lugar y conocer su propio lugar, James, es que hay que venir aquí, por ejemplo, al parque arqueológico de las piedras marcadas, queda en Santa Rosa, límites con Pereira y Dos Quebradas, y yo creo que tú podrías hacer una clase de filosofía genial conociendo los petroglifos que hay en esas piedras. Son como 6 piedras que tienen inscripciones de los originarios, probablemente quimbayas, pero quizás más atrás. Los quimbayas pudieron haber encontrado esas piedras de más atrás, como lo que estamos redescubriendo para los colombianos. James, este es un viaje que yo quiero hacer a lo que han denominado mal la Capilla Sistina colombiana. Pues tú sabes que la Capilla Sistina en el mundo es un gran museo, y nosotros lo tenemos aquí, Chiviriquete, que es el lugar de las mamás, de los jaguares. Ese es el nombre de Chiviriquete, y yo quiero ir a Chiviriquete, no he podido. Espero que en algún otro momento de la vida hagamos un programa solo para hablar de Chiviriquete si logro ir allá, porque ahí hay unos petro y geoglifos. Mira, yo creo que este sitio sí ha sido, James, y si no, que este fin de semana o lo más pronto puedas ir al Cerro Cancel. El Cerro Cancel está ahí, en la comuna Villa Santana, también muy estigmatizada, y el Cerro Cancel es un geoglifo, es decir, es una inscripción geológica, pues como una pirámide, que entre otras, para tener una mirada panorámica del territorio, tú vas allí, James, y te regalas un momento de vida, porque puedes mirar el territorio. Pero además, si tú le pones un poco más de cuidado, aprendes que Cancel era una laja con la que los indígenas colocaban en los entierros para cubrir
ese entierro para cubrir el cuerpo y las pertenencias de las personas. Entonces Cancel o el Cerro Canceles está lleno de cancel, que es una piedra, una laja que le hace honor a una especie de cementerio indígena. Tú vas allá, James, al Cerro Cancel y creo que te otorgas un pedacito más de vida. Te fortificas, recibes energía, pero además de pronto, y si eres un poco más compenetrado con la vida, sientes que es un lugar de mucha memoria, de una memoria milenaria, porque de pronto te pones a hipotetizar, a especular, qué harían otros grupos humanos al subir a ese cerro, qué cosas estarían pensando, qué cosas estarían viendo, y yo creo que eso es muy formidable, muy entero. Entonces, bueno, pienso estas cosas, James, que entre otras, cuando hablábamos ahorita de las casas, para nosotros las casas no son cuerpos ni organismos vivos. Imagínate que los MISAC, bueno, todas las comunidades, pero los MISAC hacen sus casas pensando que es un ser vivo y le hacen ojos para que vean, pero también le hacen huecos como la nariz para que respire, pero también tiene pies y entonces son como la raíz, pero también tienen cabellos y entonces de repente en el techo hacen sembradíos para que simulen que sean como cabellos y también tiene al interior algo que sintetiza muy bien lo que es un hogar. Tienen hogueras o tienen el fuego encendido. Y cuando yo voy a una casa MISAC, yo digo, pero qué wow, qué espectáculo, como una casa también es un organismo vivo, como una casa también es un ser sentipensante, porque tú la acomodas para ti y la casa termina cobrando vida. Y yo creo que todos nos merecemos tener un espacio para vivir vivo, ¿cierto? Y eso es lo que hacen en resumen las comunidades de origen. Su cuerpo es vivo, su pensamiento es vivo, su casa es viva, el río es vivo, el oxígeno es vivo, la maloca que es el mundo es vida y por eso es que la quieren y la cuidan y la protegen. Y nosotros pensamos que allá está la naturaleza, nosotros creemos que allá está el territorio. Las comunidades de origen dicen, no, yo soy el territorio, yo soy el agua, yo soy el aire, yo soy la tierra, ¿ves? Y eso tiene otra dimensión, James. Cuando tú te sientes agua, te hermanas con el agua. Cuando tú sientes que el árbol es un primo, un pariente tuyo, pues tú te hermanas, tienes un parentesco con el árbol y así sucesivamente con cualquier otra cosa que nos rodee. Y tú que hablas de relatos, pues a mí también me han interesado mucho los relatos indígenas y creo que me he encontrado con unas esplendorosas maneras de nombrar y habitar el mundo. Harold, de verdad que con todos los comentarios que nos ha hecho, a mí por lo menos en particular me ha hecho recapacitar muchísimo. Solamente lo que dijo de la casa. Claro, tenemos una visión del mundo distinta. Nosotros tenemos una casa, la construimos, vivamos ahí. Pero usted está diciendo que algunas tribus originarias, y para que empecemos a cambiar el lenguaje, claro, la sienten como suya, o el contacto con el árbol, el contacto con el bosque, con la cascada. Eso me parece muy bonito. Se me parece un poco a esta película, y yo creo que esta película está inspirada en los pueblos originarios. Es una película de ciencia ficción. Es esta película de Avatar, de James Cameron. Avatar. Harold, yo sí quisiera acá hacerle un homenaje a usted, porque usted en el 2000, esto lo hice en la introducción, voy a ponerlo acá a los que vean bien el libro, por favor, todos. Cumadó como un río de Shakiras, John Harold Giraldo Herrera. Bueno, el profe John Harold, que a mí también me gusta que me digan profe, este libro fue ganador del premio a la investigación en el campo del arte y la cultura en el año 2022, categoría de ensayo. Es un libro grande, es un libro prácticamente casi 300 páginas,
pero es un libro que usted lo puede leer fácilmente y que es un libro que yo diría, de lo que he leído, porque me falta por terminarlo, es una mezcla como entre ensayo, narrativa, y lo va llevando a uno. Y hay un párrafo que voy a leerlo acá, acá lo tengo subrayado, aquí lo pueden ver, aquí lo tengo subrayadito. Este párrafo dice lo siguiente: es una paradoja que en Suecia exista un museo dedicado a los Embera, mientras que en Pereira no hay una mención, ni una placa o cualquier manifestación simbólica. Yo sé que es muy difícil, Harold, pues en 5 o 10 minutos, pero quiero que los que nos escuchan nos hable acerca de este libro de los Embera. Como una breve introducción a usted que es el escritor. James, gracias por tus palabras. Las acojo con mucha gratitud, con mucha benevolencia también, y con ese lazo también afectuoso con que tú las pronuncias. Mira, hay muchas ironías, ¿cierto? A veces los suecos, los suizos, los alemanes conocen más de nuestras culturas que nosotros de nuestras culturas. También es una ironía con las aves, ¿cierto? Los más grandes libros de aves los tienen foráneos y no propios, y hasta los más libros de filosofía los escriben otros y no nosotros. Pasa lo mismo con las culturas de origen. A mí me conduele que en Suecia haya un museo, no por los suecos, que pueden saber más de los Embera, sino por los colombianos y los pereiranos que si quieren saber de los Embera, de pronto la imagen que tienen es del Embera desplazado, que está habitando un parque, que está haciendo fila en una corporación o en un organismo del Estado para decir: hey, mira que me desplazaron, auxilio, ayuda. En cambio, en Pereira, James, podemos tener, yo digo que no es una pelea por lo otro, sino por lo propio. A mí me gusta mucho que Pereira sea una ciudad que tenga tanto simbolismo, por ejemplo, con la cultura, con los mitos griegos. Y entonces uno puede salir y en Pereira por lo menos hay 3 Prometeos. Y entonces ese Prometeo encadenado, sin cadenas, bueno, todos los posibles Prometeos están en Pereira. Y eso me parece muy, muy simbólico y me gusta. Como también está el hombre que mira el universo en el diario de Lotún, esa fabulosa, esa escultura tan bella. Bueno, y hay muchas otras, ¿cierto? Como están también los de Viviana Ángel por la Avenida del Río, o los de Lucy Tejada, esos grandes murales que hay de Lucy Tejada. Quizá Lucy Tejada le haya hecho honor a la cultura ancestral, pero nosotros en Pereira no tenemos nada. Tenemos más fácil una avenida que se llama Belalcázar, que recuerda a un sanguinario español, a que llamemos siquiera una calle. Vamos a llamar una calle Nancuer para hacerle honor a la diosa de la sal, que era la diosa quimbaya de las más importantes, ¿ves? De pronto hay algunos sitios a modo de residencia que se llaman Condina, que de pronto traen un vocablo quimbaya, ¿cierto? Y de pronto nombramos comercialmente algunos lugares de café como tambos, esa palabra que el caballero gaucho también la nombraba y que de hecho tenía una canción, pero un proyecto de memoria, James, en esta ciudad y en este país no tiene esculturas indígenas sobresalientes o no tiene espacios para darle mención a ellos y a ellas, ¿ves? Como a muchas otras cosas que no. Entonces, yo creo que en eso hay que trabajar. Yo creo que si alguien nos escucha, incluso si unimos esfuerzos, James, que dicha que así como nombramos lugares como el Parque de las Letras, el Parque de la Vida, el Parque Olaya, algún día haya en la ciudad algo que nos implique
con la cultura ancestral, ¿ves? Con lo quimbaya, con lo embera, con lo pijao, con lo cumba, con lo umbra. Digo lo umbra porque en Dos Quebradas hay umbras y habría que hacer mención a ellos. Pero no, nada. Entonces, bueno, ese libro de los embera, para resumirlo, es otro, como tú lo dices, ya en particular mi estilo no es ser tan académico, incluso la palabra academia es tan fuerte, James, haciendo justicia a poética. Los académicos son los que están lejos del pueblo, en una visión griega de lo académico estricto. Yo no soy tan académico, entonces me gusta más lo narrado, ¿ves? En ese sentido, me gusta más describir, contar, detallar y de pronto combinarlo con la explosiva idea de decir, oye, ¿por qué aquí no hay un museo en Vera y en Suecia sí? Ese es un dato que me comparte Víctor Zuluaga, ese historiador de Pereira, y pues yo lo coloco allí, como también coloco en ese libro La Piedra Moja. En síntesis, ese libro habla de 5 causas de por qué los embera están en Pereira, teniendo en cuenta que han habido investigaciones anteriores como la de William Mejía, que habló del repoblamiento indígena en Pereira. Y bueno, Curmado, para presentártelo a ti y a los demás, recupera el nombre que le dan los embera a Pereira. Curma quiere decir Shakira o piedra preciosa, que entre otras alude a perla del Otún, y Do quiere decir río, de tal manera que en una idea de lo embera, Pereira es como un río de Shakiras, y ese es un nombre muy bonito, ese es un nombre también muy simbólico, porque en Pereira mucha gente viene y se lleva ríos de Shakiras, en collares, en manillas, en otras presentaciones, y entonces hay mucha gente que se lleva Pereira cuando se lleva Shakiras. Y ese libro habla de esas maneras de ser del embera en Pereira. No, Harold, muchísimas gracias. Aquí les dejo el libro, entonces. Harold, este libro, si alguien no lo puede conseguir físico, este libro se encuentra digital. ¿Dónde se puede conseguir este libro para nosotros? En la página de la Secretaría de Cultura, particularmente de la biblioteca Ramón Correa. Ustedes buscan la página Ramón Correa, buscan allí Curmado, y ese libro está gratuito para que la gente lo descargue. Bien, recomendadísimo, la verdad, el profesor Harold. Harold, por cuestión de tiempo, usted también... Bueno, usted me puso a pensar con lo que dijo ahorita de académico, la verdad, porque este programa se llama Conversaciones Académicas. No, pero digamos que también estoy intentando de que en lo académico también estemos compenetrados con diferentes culturas. Bueno, quiero ir, repito, por sus ocupaciones, quiero ir cerrando como con un comentario, porque estamos acá conversando. Hace algún tiempo yo me quedó esa idea en la mente. Yo vi unos nativos, repito, me gusta más esa palabra, vieron nativos con una camiseta de un grupo de rock, ¿cierto? Pero se veía que eran nativos. Y vi otros con camisetas de equipos de fútbol, creo que Nacional, el otro del Pereira. Entonces eso me puso a pensar, porque a mí me gusta pues interactuar, me gusta ver, observar, analizar. Es decir, estos pueblos originarios, y disculpe acá la expresión, no sé si lo voy a decir bien, pero se están contaminando, repito, esta palabra suena raro, pero se están contaminando de nuestras propias costumbres, de las costumbres, entre comillas, latinoamericanas, occidentales, como uno lo pueda describir. Es decir, ya escuchan música rock, andan en motos, cambian su vestimenta, incluso su lenguaje. Y entonces yo he escuchado voces o he leído también, es que hay que recuperar las voces, que hay que recuperar la identidad. Entonces yo pongo eso en discusión y bueno, no, ¿cómo recuperar la identidad? Pues quiero que acá dialoguemos eso, o sea, ¿será que tenemos que volver otra vez a la selva y entonces alejarnos de todo esto que estamos viviendo
Entonces James y John Harold tenemos que recuperar la identidad, entonces vámonos, internémonos en la, no sé. Pero yo pienso que entienden mi idea, creo que usted la entiende y que creo que la pueden entender los que me escuchan. Harold, ¿cuál es su opinión frente a este tema de la cultura? ¿Estamos perdiendo la identidad? ¿Hay que volver a ella o realmente la cultura cambia? ¿Cuál es su comentario, Harold? Mi idea es que la estamos ganando. Cuando yo me pongo esta huipala o cuando alguien se pone algún elemento cultural indígena, lo que está haciendo es una conversación y un diálogo. Y tú y yo, que somos forjados en la intercultu y en la multiculturalidad, ahí hay un autor alemán que recomiendo mucho que se llama Gunther Dietz, La multiculturalidad. Es que la visión colonialista nuestra, James, exige que el otro sea puro. Uno exige una pureza en la identidad del otro. Entonces, el otro que es indígena o que es nativo, que es originario, como que no tiene derecho a conversar con otra cultura. Como que si se pone una camiseta de rock, del Pereira, del Arsenal. Hay unos en Vera que hacen rap y hay mucha gente que los ha cuestionado porque hacen rap. No, es una conversa, es un diálogo. Lo que tenemos que hacer las culturas es conversar y no habría que juzgar si yo adopto, adapto, acojo otro elemento de otra cultura. Yo podría decir, como tú, que a ti te pueblan muchos filósofos y muchas ideas, y en la medida en que me pueblen el paisaje de ideas se vaya diversificando, pues lo que estás haciendo tú, otra persona, es ampliando el mundo, ¿ves? Otra cosa es si tu idea incluso es reemplazada por otra idea, quieres decir que tú estás creciendo, que estás aprendiendo, que estás renovándote. Es cierto que hay muchas cosas identitarias indígenas que se han perdido y que se han arrasado, pero es cierto también que al nativo no hay que juzgarlo porque converse con otras culturas, como a nosotros no nos pueden juzgar porque acojamos cosas de otras culturas. Si yo en mi casa aprendí que debo tener fuego y lo enciendo, y yo digo, esto me lo enseñaron los Misak, ¿por qué tendría que ser un asunto de juicio? O si yo le aprendo a los griegos a tener un ágora de discusión, esta es un ágora, y la cojo y la proyecto, ¿por qué me tendrían que juzgar? ¿Cierto? Si yo bebo té hindú, que entre otras es una cosa riquísima, y bebo té hindú y lo acojo, ¿por qué me tendrían que juzgar si es un té que entre otras me genera propiedades y me da elementos? Si yo masco coca o mambeo, ¿por qué me tendrían que juzgar? Si yo adopto la coca porque me da calcio, porque me da energía, etcétera. Y entonces lo mismo le pasa al indígena, ¿ves? Yo creo que hay que quitarnos la visión colonial de juzgar al otro como en un estado adánico, en un estado original, como la idea que tenemos de ustedes es esta, quédense así. Y eso aplica para todo lo demás, ¿cierto, James? Entonces, lo mejor es la conversa, lo multicultural, que no se nos olvide que somos pluridiversos. Y en la medida, este es un filósofo también, creo que lo has leído, Arjun Appadurai. Ese filósofo dice que nosotros somos una colcha de retazos. Perdón el término tan escueto, James, pero eso lo dice así Arjun Appadurai. En otras somos un tejido que tiene tantas líneas y telas y lanas que en la medida en que sea multicultural, pluricultural, pluridiverso, pues más nos vamos a hermanar, más nos vamos a tejer, más nos vamos a hilar y más fácil vamos a convivir. De pronto, claro, estamos acá dialogando, algunos podrán decir, Harold, ¿será que con el tiempo de pronto no se pierde? Pongo este ejemplo, pongamos el ejemplo con los pueblos nativos de la Guajira. Entonces, de pronto ellos, al pasar de los tiempos, quizás no dentro de un año, pasan 5 años, 10 años, 20 años, 30, 50 años, ya estamos hablando para el 2070.
pues ya nosotros vamos a estar muertos dentro de 50 años. Pero supongamos, no, ya se perdieron las culturas originarias de La Guajira porque empezaron a migrar a las ciudades, no solamente por violencia, sino porque es decir, las culturas como que, así como desaparecieron los mayas, los aztecas, que, bueno, ya están revueltos, digámoslo ahí en esa parte. No sé, Harold, ¿qué piensa frente a esto que estoy diciendo acá? Esta es una ley, ¿cierto? La movilidad es una ley. Peter Burke, que tiene un libro que se llama Hibridismo Cultural, pues es que casi que incluso las culturas no contactadas de Colombia están hibridadas, porque ellos saben que existimos y no han abandonado, imagínate esto, unas culturas milenarias que han resistido toda la persecución y están en su estado original, pleno. Pero la norma es una hibridación, James. Yo creo que nos vamos a hibridar. Es probable que en 50 o 70 años tengamos un poco más de culturas indígenas nosotros. Y puede ser que las culturas indígenas o nativas tengan más de nosotros. Espero yo que la balanza sea al revés, que tengamos más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Porque nosotros lo que hemos hecho es destruir bosques, acabar territorios, individualizarnos, ¿ves? Nosotros no hacemos mingas, a lo mejor hacemos encuentros, pero no hacemos minga. Si hiciéramos minga, bueno, en Pereira las hacíamos para hacer barrios, estadios, iglesias, ¿cierto? Hacíamos convites, ya no los hacemos, pero el mundo se hibrida, James. Es muy probable que en 50 o 70 años tengamos más de los chinos y estemos hablando mandarín, ¿ves? Ojalá nos hibridemos también con los africanos y tengamos un poco esa cultura africana. Yo creo que esa es una norma. Nos vamos a hibridar, seremos multiculturales y pluriculturales. Claro, un mandarín español, una mezcla entre... Como usted lo decía estos días, hay un idioma nativo, ¿cuál es el nombre? El emberañol. El emberañol, correcto. Yo hablo emberañol, digo sacabuma o viabuma o digo ambachaque y estoy simplemente palabreando embera y el resto es español. O el embera también habla embera y entonces dice sacabuma y luego podría decir ¿cómo estás? Entonces, hay un emberañol, como hay un spanglish, podríamos tener un mandariñol. Entonces, hablamos un mandarín al estilo español. Claro, de verdad que aquí nos podríamos quedar mucho rato, pero yo quiero terminar con esto. Quiero que miren digo librito porque me parece muy bonito, es pequeñito, se llama Relatos Indígenas Regionales, un canto a la fascinación de las identidades culturales. John Harold, como compilador, acá voy a leer algo que si Harold acá, profesor Harold. El colibrí, los seres humanos necesitan de mensajes. Acabo de resumir. Uno de los animales que posee mayores aspectos sobrenaturales es el colibrí. Pero también el colibrí, como animal sagrado, protege los territorios, poliniza, es decir, hace de sembrador y tanta miel que bebe es para embalsamarse y atravesar el otro mundo, el que no es visible a los ojos. Harold, yo creo que mucho le agradecemos en que usted, como dice esta frase acá de los colibríes, que usted intente hacer visible a nosotros los pueblos originarios. Es decir, si algo creo que los pereiranos y Colombia, los que nos escuchan en otras partes, porque vamos a estar en YouTube y nos van a escuchar de muchas partes, es que usted está visibilizando muchos de estos pueblos originarios de esta región. Entonces creo que para mí fue un gusto tenerlo acá en el programa porque creo que está haciendo un aporte muy significativo a la academia, a pesar de que los digo del término academia, pero está haciendo un aporte muy importante a la cultura, digamos, de nuestra región. Harold, muchas gracias, de verdad. James, a ti. Entre otras,
te propongo que algún día hagamos un programa sobre algunos de esos elementos cosmogónicos de las culturas de origen. De pronto para hablar desde Huehueteol, que es el abuelo fuego en las culturas mexicas, o para hablar del Pichimisac, que es parte de los que están allá en las culturas del macizo colombiano, o para que hablemos de Serancua, o del Chicuacuala, o de la serpiente anaconda abajo en el Amazonas, o para que hablemos de Caragavi, o del Jenené, o de Tutriaca, o para que ahondemos en Nancuer, o un poco en Pindará, o en Condiná, o en Noná, o en el Cerro Tabuyá, o en Quirma, en fin. James, te propongo que algún día hablemos de algunos de los elementos simbólicos que son concomitantes a las culturas indígenas y que hablan de ellos, porque yo creo que hablar de eso también nos permite conocer nuestros relatos, nuestras historias, nuestras raíces. No, Harold, claro que sí, llegará el momento en que lo haremos. Harold, un inmenso abrazo y gracias por aceptar la invitación. James, a ti de corazón, también con el sistema límbico, con esta capacidad neuronal que uno tiene, con esta forma de tomar tu mano y decirte gracias, gracias a ti, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por este tejido, James, y gracias también por el espacio para hablar de estos otros espacios, de estos otros tiempos, de estas otras historias, de estos otros mundos, de estos pluriversos. Así que Pai, como dicen los hermanos indígenas, Pai, Uncúa, Ajo, que son términos... Pai, Uncúa, Ajo. Ahí utilicé 3 lenguas distintas, 3 idiomas distintos, ¿cierto? Pero todos están muy desde lo indígena, desde lo ancestral, y todas esas 3 palabras están cargadas del afecto, de la gratitud. Listo, Harold. Muchísimas gracias. Un inmenso abrazo, Harold.